¿Qué hago? Si Continuamos con Saber y Sabor. Interesante, en el corte hay algunas posturas diferentes entre mis invitados que tienen puntos de vista diferentes respecto de lo que conceptualmente ocurre en la historia. Y está bueno que lo comenten para que la gente participe de esto, Sergio, ¿no? yo Sí, lo que diría, sí. perdón. Sí, una sola cosa. yo quisiera terminar lo que venía hablando primero. sí, Después dale. que termine eso, podemos hacer cualquier otro tipo de comentario. Con mucho gusto, o lo que dale, dale. fuera. Yo estaba comentando justamente cuando fuimos al corte de que Rondó invade Salta, ¿no es cierto? Al invadir Salta, voy a tratar de ser lo más escueto posible para no demorar tanto, se produce, digamos, el Pacto de los Cerrillos. Para mí, el pacto más importante de la Guerra de la Independencia Nacional, porque el Pacto de los Cerrillos permitió de que el 9 de julio se declara la independencia nacional y que San Martín pueda cruzar los Andes como un oficial de un ejército, digamos, en este caso de Argentina. Entonces, esa connotación, ese valor que tiene, digamos, el hecho que San Martín tiró 20 cañonazos, así cuenta la historia ya con toda su formación en Mendoza, diciendo que era más importante que 100 batallas el arreglo de Rondó con Güemes. Por eso yo sigo sosteniendo lo que dije anteriormente, de que esto ya venía pergeniándose de alguna manera sin tener una documentación que avale lo que yo estoy mencionando. Lo dije desde un principio que esto es una apreciación personal. Entiendo que San Martín fue el brazo que tuvo San Martín para cruzar los Andes, pues Redón fue el hombre que puso la platita, si no, no hubiera bajado a Cobo a pedirle a Güemes que siga sosteniendo la guerra de la independencia. Y hay una cosa que a mí me gustaría dejar en claro acá. ¿Dónde se gesta la guerra de la independencia nacional? En el centro de la patria. Fíjate lo que voy a decir. Aquí hablan todos de Güemes, defensor de la frontera norte. Para mí no existía la frontera norte. El virreinato terminaba de Desaguadero. La misma distancia que yo tengo de acá a Desaguadero, tengo de acá a Buenos Aires. Entonces Güemes defendía el centro de la patria. Ese hombre defendía el centro de la patria. ¿Y quiénes son los que dieron la vida por la patria? ¿Quiénes fueron los hombres, mujeres y niños sin nombre hasta el día de hoy? Que jamás vamos a saber que fueron los verdaderos héroes para que nosotros gocemos de esta libertad. Los hombres saltos, jujeños, tarijeños. No hay más. Entonces, esas son las cosas que yo entiendo que a nosotros nos dieron una historia totalmente distorsionada y que tenemos la obligación, aquellos que amamos esto, en transmitirlo y dejarlo como corresponde para que las generaciones venideras tengan y sepan y conozcan la verdadera historia de la Guerra de la Independencia Nacional. Muy interesante esa reflexión. Pero vos estabas, perdón, Violeta, decime. No, chiquititito, esto que vos estás señalando, que lo decimos todos, yo me acuerdo Martín le dio mucha importancia, incluso hiciste un mapa mostrando la centralidad de lo que era Salta entre Desaguadero y el sur de Argentina de hoy, ¿no? Justamente esto que vos estás señalando, Martín lo ha dicho, lo ha insistido en esta época, porque ya tenemos nuestra mirada poco feliz sobre Mitre. Una de las cosas que le critique es justamente haberlo nombrado prácticamente como un defensor de la frontera norte. Vos no coincidías con lo que decía Jorge, que se pergeña pues, nada, de su visión, digamos. A mí me gustaría acotarme, porque para hablar sobre el plan sanmartiniano, el origen del plan sanmartiniano, qué significó, cómo se movió, podríamos tener otro programa. Wow. Yo me quiero acotar al tema que vos nos convocaste. Güemes, gobernador de Salta, autónomo de Salta. Pero yo quería ir a un tema, así como planteé, la importancia de las armas en los conflictos con otras regiones, ciudades y personajes de nuestra historia que tuvo Güemes después de Suipacha, después de preparar el plan en Tarija, después de sacar las armas después del puesto grande del Marqués, que no era subalterno a Martín Rodríguez, eran del mismo grado militar. Por eso se enfrentaron y casi se fueron a las armas, ¿no? Sí, sí. Tuvo que intervenir Rondó para que esto no pasara. Porque Martín Rodríguez se había metido con los gauchos y Güemes le dijo, con los gauchos no se meta porque rompo con mi padre. Y cuando dijo eso,
Digo una cosa muy interesante, porque el padre era el tesorero real. Claro. Pero vamos al otro tema que yo te decía. La guerra se hace con dinero. ¿Dónde nacía la riqueza de Santa Fe, donde está Candioti, de Córdoba, donde está José Javier Díaz, y de Salta? De un animal que no tiene monumento en Salta, la mula. Claro. La mula era el Exactamente. transporte fundamental porque el Cerro de Plata de Potosí era el poder centrípeto. Era lo que impedía que hubiera una centrifugación del poder. Cuando el puerto de Buenos Aires entra a tener poder, se centrifuga hacia afuera, no hacia adentro. Por eso tienen razón, nuestra región era el centro. Pero el Cerro de Plata, la beta argentífera más importante del planeta Tierra, con el cual se pagaba todo el imperio español, Claro. y que a los españoles le guerra de trajo, Europa. a España le trajo que no se industrializara, Exactamente. y el capitalismo nació un poco con el Cerro de Plata. Fíjense la importancia que estoy hablando, ¿no? Sí. Candioti era el hombre más rico del virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué era el más rico? Porque las mulas se criaban en Entre Ríos, entre dos ríos, porque los balones no podían tomarlos, seguían en Santa Fe, Candioti era de Santa Fe, y llegaba arreando. Candioti pasó por acá muchísimas veces, ida y vuelta con arreos. José Javier Díaz pasaba lo mismo. Las mulas llegaban a Córdoba y en Santa Catalina, yo tuve oportunidad de estar en Santa Catalina y hablar con un chosno que sabe muchísimo de historia de José Javier Díaz, también pasaba lo mismo. Las últimas cartas de Güemes es pedirle a José Javier Díaz que haga el esfuerzo de mandarle más caballos y más mulas para ir al Alto Perú en el plan sanmartiniano. Y José Javier Díaz le manda así un poquito y ya. Pero ya cuando son muy ricos, viste que de entregar mucho no entregan, ¿no? Exactamente. Entonces, la autonomía se da por la mula, por el poder de estas tres provincias, donde vos decís Güemes. No, Güemes no era un hacendado. Como que Güemes, yo siempre digo, Güemes aprendió sobre los gauchos en los cuarteles, no en las fincas. Ahora, los Goyechea eran ricos, la madre de Güemes, y los Puch eran ricos. Y consecuentemente, la mula, en la feria de Sumalao de Salta, que se vendían 60.000 mulas, el contador tesorero, el padre de Güemes, sabía de dónde venían las mulas, cuánto tenían que pagar de impuestos, cuánto tenían que hacer, y Güemes sabía, porque había estado en la contaduría, a dónde estaban los lugares donde había hombres que criaban mulas y tenían poder. Esos fueron sus hombres en el Alto Perú, los que él mandó. Y también en Salta. Y otro tema, y con esto voy cerrando lo mío para que hablen los demás, porque si no voy a quedar... La importancia de los arrieros. Yo discutí una vez con un amigo mío al cual quiero mucho, y que sabe mucho de gauchos de Salta, y sabe mucho de caballo, y sabe mucho de ir para muchos lados, y me decía, a Güemes no le entendían los gauchos el planteo suramericano. Y yo, estás equivocado. Vos estás hablando de los gauchos de hoy, que están encerrados entre montañas o están encerrados en los valles. Pero en esa época los arrieros empezaban acá y terminaban en Lima. Claro. O sea, sabían lo que era la Patria Grande, la conocían a la Claro Patria que Grande. sí, claro. Los arrieros fueron la vanguardia de Güemes porque por eso él le hablaba a ellos y hablaba de la América. Sí, señor. Puesto de Grande del Marqués, la proclama. Totalmente Las 18 sudamericano. provincias de la América que del sur que sacuden la opresión no las podrá ultrajar vuestra impotencia, ni serán duraderas las tramoyas y seducciones de que os valéis, le dice a los hombres que estaban en contra. La proclama esa es formidable. Yo he discutido con una historiadora de la Universidad Nacional de Salta que, basándose en la semiótica, dice Güemes, hizo un discurso para congraciarse con el poder central. No. Frente al campo de batalla, congraciarse con el poder central y definir la guerra, quién eran neutrales, quién eran tibios, quién eran esto, el otro. Aparte, Güemes, en Puesto Grande del Marqués, es un punto de inflexión de su vida. totalmente. Decidió, autonomía política, basta, no me mandan desde allá. Autonomía militar, milicias gauchas.
autonomía económica, fuero de milicias gauchas, que lo implantó enseguida que haya eso. Es decir, Güemes fundamentalmente fue un militar. Bueno, ahora, mucha gente que no conoce gente puede pensar que Güemes la tenía todo con él. Y no la tenía toda con él, porque tenía mucha gente, sobre todo gente pudiente de acá de Salta, que no estaba justamente de acuerdo ni con el fuero gaucho ni con las cosas que hacía Güemes con los gauchos. Contanos un poquito de eso, por favor. No, porque en realidad lo que pasa siempre, que ya estaba diciendo Martín en algún momento, no sé si en el corte o no, pero muchas veces... Tenías razón, Terán. Bueno, pero me da para hacer una muletilla. Bueno, no siempre el que tiene mucho es el que más da, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, llega un punto donde ya no hay de dónde sacar de las arcas de Salta y empiezan las dichosas contribuciones forzosas. ¿Y dónde caen con fuerza? Y en los pudientes. Y que empiezan a ver que sus patrimonios tiemblan y a quién le gusta. Yo en este librito digo, hagamos un role-playing. Pensemos si somos un muy pudiente hacendado y me empiezan a sacar contribuciones forzosas y pongámonos en el lugar de Güemes, que tiene encima a los españoles permanentemente, gente a la cual alimentar, vestir y proveer de armas, porque ese es un gran problema. ¿Y qué hago? Y bueno, claramente recursos del centro del país no venían. No, porque algo sobre venía. todo pero sobre todo no suficiente. desde que se decide, desde que Pueyrredón decide que todo va para San Martín y para la campaña de los Andes, olvídense del norte, ¿no es cierto? Entonces, y las provincias que podrían haberlo ayudado tampoco lo ayudaban. Hay una serie inmensa de oficios que manda Güemes pidiendo ayuda económica y bueno, no se la dan. Entonces, y me perdí, ¿qué era lo que estaba diciendo? Estaba hablando, no le gustaba. No le gustaba, claro, entonces vos no tenés, pero por ejemplo en 1818 hay un censo que dice que están respondiendo a Güemes 6.610 gauchos, entre los cuales ya contamos unos cuantos una poca cantidad, creo que son 100 personas de la oficialidad, pero son 6.000 y pico de personas que hay que alimentar, hay que vestir, hay que darles armas, hay que darles caballos si se puede, y de dónde van a salir esos recursos. Bueno, ahí sale entre otras cosas, el fuero gaucho. El fuero gaucho, en realidad. Fuero de milicia. El fuero de milicia ya existía desde la época de los Bueno, reyes de España. era la razón del fuero. Que sean El tema es milicias. así. Los dilatados territorios que el rey supuestamente dominaba, con todas las guerras que tenían ellos en Europa, no le permitía mandar la cantidad suficiente de soldados para proteger, ¿no?, las colonias de acá. Entonces estaban las milicias a las cuales se las convocaba en los momentos en que había que salir a defender estos territorios. Había un fuero que digamos que en enero de 1801 ya el rey es como que lo ratifica, y después en 1817 en el reglamento provisorio se reconoce el fuero militar a las milicias nacionales y a las cívicas, y las provinciales quedan olvidadas. Entonces, el 27 de abril del 1818, Güemes saca un bando en el cual declara la perpetuidad del fuero militar para los gauchos, que viene a ser el fuero gaucho, y que ha sido interpretado, que es interesante escuchar acá a los compañeros de la mesa, ha sido interpretado de distintas maneras. El historiador jujeño ha dicho que lo que ha sido es darle lugar al comunismo para que tome todos los bienes de los que tenían bienes, de los grandes terratenientes, y bueno, cada uno tiene su idea al respecto, ¿no? Yo creo que fue muy sabio y tiene que ver con el pensamiento social de Güemes, que también es muy amplio, es un pensamiento muy amplio. Hoy lo están tomando mucho los pensadores de izquierda, ¿no? Ahora que lo han empezado a conocer a nuestro Güemes, yo ya escuché. Perdón, a mí me gustaría una cosa. Perdón, tengo que ir a un corte. Yo les sugiero a ustedes escuchar a los Sausales, un lindo tema musical, y luego vemos qué dicen nuestros anunciantes y regresamos.